a tener una meditación en este tiempo, eh, mirando al Señor y despojándonos de todo aquello que estorba nuestras vidas. No podría ser coherente que estemos mirando al Señor y no nos estamos despojando de las cosas que están estorbando, ¿verdad? Entonces, les invito a que hagamos nuevamente una oración. Amado Dios, alabamos su santo nombre y gracias por este momento. Rogamos la dirección del Espíritu Santo para que nos guíes y ponemos este tiempo y oramos dando las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a mirar en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, bueno, es un texto que conocemos mucho, que hemos hablado tantas veces, pero rescatando algunas cosas, obviamente hay muchas más. En el versículo 1 nos habla de unos testigos. Habla de teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces, nos está indicando que al mirar los testigos, nosotros necesitamos despojarnos. Y nos dice de qué, de todo peso y del pecado que nos asedia y nos invita a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, grande nube de testigos. Nosotros ahora tenemos una grande nube de testigos y ahora lo vamos a mirar porque esa grande nube de testigos que nos está hablando en el capítulo 12, versículo 1, nos va a hablar lo que dice en el capítulo 11 de Hebreos. Pero gracias a Dios, porque Dios a nosotros, hermanos, nos ha dejado unos testigos, no solamente ellos, sino que Dios, por su misericordia y su gracia, ha puesto hombres, mujeres en nuestras vidas que han sido testigos para nuestras vidas. Ahora, hermanos, aquí los testigos no son los testigos que normalmente nosotros conocemos. Por decir algo, aquí tenemos el hermano Mario, él sabe qué es estar en una audiencia. Y cuando hay testigos en una audiencia, hay posibilidades que los testigos sean sobornados, ¿sí? Sean sobornados y ellos entran a jurar bajo una mentira. Eso puede pasar con los testigos. O muchas veces uno dice, mire, yo tengo este testigo y lo lleva y lo que el testigo dice es la verdad. Puede ser también. Pero estuve mirando esa palabra testigos y la palabra testigo acá significa, habla de ser un mártir. Un testigo, un testimonio. Entonces, estos testigos no son personas que Dios puso allí o pone y entonces estamos como testigos. Sí, Él es, Él no es, no. Estos testigos, mis queridos hermanos, son hombres y mujeres de fe. Ahora, nosotros tenemos esos testigos. Hermanos, usted y yo tenemos que ser testigos para otros. ¿Sí? Entonces, en la historia hay hombres que han sido testigos para nosotros bajo el enfoque que estamos hablando. Pero usted y yo tenemos que ser testigos para otros. Y testigos no como nosotros usualmente conocemos los testigos. No, aquí estos testigos deben de ser hombres y mujeres, un mártir. Hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio de, ¿sí?
hombres y mujeres que estamos dispuestos a pagar el precio de. Y quiero que en eso nosotros más adelante vamos a ir desarrollando entonces el tema. Entonces, mis hermanos, vemos aquí y debemos dar gracias a Dios porque Dios nos ha ilustrado, nos ha dejado unos testigos. Ahora, versículo 2 ya nos dice, entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, nos está invitando, vemos, a mirar, a poner nuestros ojos en Jesús. No quiero detenerme mucho ahí en el verso 2, hay mucho para mirar, pero quiero que estemos pensando, claro, Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, obviamente, cuando alguien vive de acuerdo a los que Dios ha establecido, estamos diciendo que esa persona está con sus ojos puestos en Jesús. Porque el que no pone los ojos en Jesús, definitivamente es imposible que espiritualmente pueda imitar las cosas de Dios. Y hermanos, necesitamos tener muy claro que hay una diferencia muy grande también entre una vida moral y una vida espiritual. Una vida moral sabemos que es un buen comportamiento, un buen vecino, un buen ciudadano, pago el impuesto, buen esposo, etcétera, etcétera. Pero una vida espiritual es alguien que de verdad ha tenido y tiene una relación con Jesús. Es alguien que ha nacido de nuevo. Es alguien que ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Hago un paréntesis. Si en esta mañana usted que escucha sabe que Cristo no es su Señor, usted no puede ser ni testigo en el enfoque que nos marca el versículo 1, y usted no puede estar mirando a Jesús como el autor y consumador de la fe, porque para mirar a Jesús como el autor y consumador de la fe, Él tiene que ser mi Señor. Yo primeramente tengo que caer postrado a los pies de Jesús, arrepentirme de mi pecado, entregar la vida a Él. Ahora entonces, vamos a mirar ese por tanto. Quiero que lo leamos para que lo tengamos ahí en cuenta. Hebreos, los que tienen la Biblia, por favor, pueden abrirla. Y si los hermanos pues lo pueden poner allí, está bien por si alguien no la tiene. Entonces, hermanos, Hebreos capítulo 11, dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoseles dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y aún más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, hermanos, mire, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, hermanos, estamos mirando aquí en Hebreos 11 los testigos, ¿no? Entonces, cuando leemos Hebreos 11 y estamos diciendo que nosotros necesitamos ser testigos ya estamos entendiendo un poco de qué estamos hablando, ¿no? Ya estamos entendiendo un poco. Entonces, por tanto, ¿qué? Entonces, ya miramos capítulo 11. Mis hermanos, a menudo para nosotros es muy cómodo quedarnos pidiendo a Dios que nos muestre su voluntad. Y cada día lo único que queremos hacer es sentir lástima
por nosotros mismos, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos envolvemos en la oración y estamos diciéndole a Dios, Dios, por favor, yo quiero que tú me muestres su voluntad. Señor, yo quiero que tú me guíes. Pero hermanos, estamos sentaditos en la silla y nos quedamos en la sillita. Y comenzamos a mirar por qué mi vida gira en torno a cómo gira, por qué mi vida espiritual no crece, por qué de pronto soy un poco no diligente en las cosas que tengo que hacer y entonces comienzo a mirar que comienzo a tener falta de algunas cosas, hablando cosas materiales, etcétera, etcétera. Y entonces empiezo a vivir una vida donde yo comienzo a sentir como lástima por mí mismo, ¿no? Como que es que, ¿y por qué Dios? Y comenzamos a llorar y comenzamos con un montón de asuntos. Cuando miramos, hermanos, ahí en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, lo leíamos ahora, ¿sí? Porque por ella alcanzaron. Entonces, por ella, ¿quién es? ¿De qué está hablando? O sea, porque es interesante que nosotros, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Yo pregunto, ¿queremos tener buen testimonio? Por supuesto, diría yo que sí o no. Diría yo que sí. Entonces, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quién es ella? Pues mire lo que dice el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ella qué es? Hermano, la fe, ¿sí? Ella es la fe. Pero note que en el contexto de lo que estamos mirando aquí en Hebreos, la fe puede ser un poco diferente a la fe que comúnmente nosotros manejamos. Yo tengo mucha fe y yo creo en Dios y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero hermanos, en esa fe, el tema es obediencia. En esa fe, hermanos, es que nosotros necesitamos entregar lo que muchas veces, lo que más quiero yo para mí. No queremos soltar nada, hermanos. No queremos soltar nada de lo que tengo. Me aferro a lo que tengo, pero tengo fe. Y por aferrarme a lo que tengo, no puedo impulsarme a poder ser un testigo de Dios, a poder hacer las cosas que Dios me dice que tengo que hacer. Hermanos, despojémonos, ayúdenme, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, hay una carrera que tenemos por delante. O sea, quiéralo o no lo quiera usted, usted y yo tenemos una carrera que tenemos por delante. Lo que Dios nos dice a nosotros entonces es que siendo así, nos tenemos que despojar. ¿Sí? Entonces, hermanos, a ver, si este lapicero a mí ya no me sirve para nada, este lápiz, pues para mí es muy fácil, ¿qué? Despojarme de él, ¿sí? Claro. Pero si este lapicero para mí significa mucho y esto me está estorbando en mi vida espiritual, ¿es fácil despojarme de él? No. La pregunta ¿es fácil? No. ¿Pero tengo que despojarme? Sí. Hermano o hermana, ¿cuántas cosas hay en su vida o en mi vida que las amamos, las quiero para mí, sé que me estorban, pero no las quiero soltar? ¿Puede ser? Puede ser. Hermano, la fe es obediencia, la fe es creer, ¿no? Entonces, gracias al Señor porque la salvación es por fe. Yo no tuve que hacer nada para ser salvo. Amén, amén, tal, listo, bien. Pero hermanos, los que somos salvos por gracia, por nada, para nosotros, porque a Cristo le costó todo, esos hombres y mujeres que ahora somos hijos de Dios, hermanos, necesitamos dar. Y no estoy hablando necesariamente de dinero, aunque podría ser también. ¿Sí? Aunque podría ser. Alguien decía que lo último que se le convierte al cristiano es el bolsillo. Pero no es el tema que quiero tocar. Entonces, hermanos, necesitamos estar dispuestos a entregar. Hermanos, Cristo Jesús entregó, ¿qué, hermanos? Su vida, ¿sí? En la cruz. Y cuando yo fui salvo, ¿yo qué entregué?
¿Qué decimos nosotros? Ayúdenme, ¿entregué qué? Decimos, entregué mi vida a Jesús, ¿sí? Hermano, es que yo entregué mi vida a Jesús. Hermano, ¿cuántos años lleva usted, yo, de creyente? ¿Cuánto ha entregado usted de su vida a Jesús? Teniendo en cuenta que lo que dice la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Gracias a Dios que es por fe la salvación. Pero sigue diciendo, y para fe. Ese y para fe ya no es la misma fe, yo soy salvo por fe, pero es y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, si somos de Jesús, salvos por fe, no hay opción, tenemos que vivir por la fe de Jesús, siendo testigos como estamos hablando. La fe es más que pedir, es creer lo que Dios ya nos ha dicho, ¿sí? Hermano, ¿cuántas veces oramos a Dios y le decimos, Señor, por favor, muéstrame tu voluntad? Pero la Biblia ya me dice. Si Dios ya me dice, ¿por qué tengo que orar? Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo me case con Mamerto. Pero hermanos, pero si Mamerto no es creyente, ¿por qué tengo que orar por eso? Ok, hermano, ¿esa oración cabe? Pregunto yo. ¿Esa oración cabe? Hermanos, esa oración no cabe. No puede ser. Y ahí es donde digo yo, entonces comenzamos a orar y Señor, mi vida, ¿por qué? No, hermanos, despojémonos, corramos con paciencia, que la camisita nos haga bombas. Hermanos, debe ser así. Porque hermanos, la vida del creyente en esta tierra no es tan larga, es corta. Y vamos a estar eternamente con Él en su presencia. Entonces, ¿por qué no vivimos este poquito tiempo para hacer su voluntad? Para agradarle a Él. Debería ser así. Ahora, mis hermanos, el escritor de Hebreos nos anima a mirar al Señor y a todos los que han dejado huella. Entonces, el resultado será despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Como hemos dicho, cuando siento lástima por mí mismo, entro en un ambiente de conformidad, no queriendo reconocer y mucho menos quitar las cosas que me estorban. ¿Sí? Hermanos, tranquilo. Casi siempre que se acaba un año, a mí me gusta como pensar, bueno, Olmey, ¿qué pasó con usted este año? Y siempre paso en rojo. Señor, pude haber hecho más, Señor, no, es que, y comienza uno a mirar no, bueno, yo creo que esas cosas son buenas. No para competir con otros, no, ese no es el punto. Hermano, pero es con mi Señor. ¿Sí? Debería ser así. Ahora, si somos bien honestos y pudiéramos hacer un examen con nosotros mismos, ¿qué cosas cree usted que le estorban? Pero consciente en vivir con ellas, porque en últimas es lo que a mí me gusta, como decíamos ahora. Hermano, si usted pudiera ahorita mismo hacer, usted solito allí, no con nadie más, usted, ¿qué cosas cree usted que de verdad le están estorbando? Pero sabe que le estorban, pero usted no quiere soltarlas, porque este es el muñequito que a mí me gusta. Hermanos, no puede ser así. No puede ser así, hermanos, porque entonces Cristo, si Cristo es mi Señor, hermano, Él es Señor, ¿o no? Hermano, si Él es Señor, entonces, ¿dónde está el señorío? Ahora, somos hombres débiles, frágiles, y aquí no estamos hablando de perfección. Quiero que eso sea claro, ¿no? No, lo que yo estoy diciendo es que esos hombres y mujeres débiles, frágiles, necesitamos coger fuerza cada día. Por eso mismo, porque cuando usted está full, no necesita más. Pero cuando usted está aquí o yo, hermano, necesitamos tratar de un poquitín más. Pero a veces podemos estar aquí y estamos relajados. O sea, no pasa nada. Ahora, Pablo dijo así, hermanos, Filipenses capítulo 3, verso 7. Pablo dijo, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia?
las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Note esa palabra. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Pablo tiene unas credenciales que todos nosotros juntos seguramente no alcanzaríamos a tener las credenciales de él. ¿Sí? Seguramente. Todos nosotros juntos no las tendríamos. Y él dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida y había un propósito. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, como lo decíamos ahora, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, no, Señor, pero una cosa hago. Y a mí me llama la atención cuando dice, pero una cosa hago, me traslado allá a Daniel, cuando Daniel dice, y Daniel propuso en su corazón, ¿recuerdan? Daniel propuso en su corazón. Y dice aquí, pero una cosa hago. Note lo que está diciendo, pero 20 cosas hago. ¿Sí? No, una sola. ¿Cuántos pecados tuvo que tener Adán y Eva para tener el problema que tuvieron y la consecuencia que tenemos ahora? Unito, no dos, uno. Entonces, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo también está hablando a los hermanos en Éfeso y les está diciendo, vestidos del nuevo hombre. Pero hermano, si usted se viste hoy, si usted se viste hoy de una ropa nueva, ¿tendría puesta la de ayer? ¿Sí? No. Si usted se viste con una ropa nueva hoy, tendrías que quitarse la que tenías puesta ayer. Entonces, vestido del nuevo hombre, entonces está diciendo que estoy vestido del nuevo porque el viejo, ¿qué? El viejo no está. No puede estar el viejo. Entonces, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vuelvo al versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Mire lo que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, preguntémonos algo, hermanos. Pablo tenía claro qué cosas tenía que olvidarse de atrás. Ahora, ¿cuántas cosas andaban con nosotros en la vida pasada que nos hizo tanto daño? Pregunto, hermanos, ¿habían cosas que nos hicieron daño? Hermanos, sí. No solamente a la vida de nosotros, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestras familias, a la sociedad, a todo. Pero hermanos, en este orden de ideas, yo sé que los que somos de Cristo podíamos decir, hermano, mire, yo andaba con esto, con esto, con esto y con esto y con esto, y gracias a Dios porque ya no. Pero la pregunta es, ¿y cuántas más están de lo que venimos hablando? ¿No cree usted, hermano o hermana, que esas cosas que usted no quiere soltar, o que no queremos soltar, no cree usted que si están ahí es porque ellas de verdad no nos han dejado crecer lo suficientemente espiritualmente hablándolo?
es muy fácil soltar algunas cosas seguramente. Y gracias a Dios porque cuando creemos en Jesús, Él hace así con muchas cosas y se van. Pero hermanos, hay otras que queremos jugar con ellas. Ahora, ¿qué cosas he dejado olvidando y he cambiado por cosas que edifican mi vida? Entonces, es interesante esto, hermanos. Si nosotros dejamos cosas, necesitamos reemplazarlas por cosas buenas. Porque si dejamos cosas y no las reemplazamos, esto tiene que ser lleno de alguna manera. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en el tiempo. Si usted, digamos, utilizaba antes 3 horas para hacer algo que no edificaba su vida, usted deja de hacer eso esas 3 horas. En esas 3 horas, ¿qué pasa con usted? ¿Tendría que hacer algo? Claro. Ahora, yo no sé qué estaría haciendo, pero algo tendrías que estar haciendo. Entonces, estamos hablando de eso. ¿Qué cosas estamos dejando y con qué las estamos reemplazando? Hermanos, la idea es esa. La idea es dejar, pero coger. ¿Pero coger qué? Ahora, pensemos hombres y mujeres. Me gustaría como que pensáramos seriamente, hermanos. ¿Qué cosas ha dejado usted? Que usted puede decir de verdad lo que dice en Hebreos. Me he despojado del pecado que me hace, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Sí? Me he despojado. Usted puede pensar ahora mismo cosas que usted se ha despojado. Pero hermano, volvamos a lo mismo. ¿Qué otras cosas estorban? Ahí en el versículo 7 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Esas cosas que Pablo está diciendo, para él eran ¿qué? Ganancia. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Pero esas cosas que eran ganancia, ahora ya las estima como ¿qué? Como pérdida. Entonces, hermanos, pensé en unas, hay muchas más. Claro, lógicamente. Seguramente éramos de los que entre más duro hablábamos, pensábamos que más nos escuchaban, ¿no? Puede ser que alguien en su vida allá, entonces entre más duro hablaba, seguramente más me escuchaban. Pensé, hermanos, en lo que dice en Efesios. Efesios capítulo 4, dice la palabra de Dios, versos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Puede ser que era una de las características que usted y yo podíamos tener, ¿no? Entonces, a la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. ¿Eso es común en el mundo, hermanos? Miren lo que yo he preguntado. Es común en el mundo y es verdad. Pero, hermanos, ¿sería una tristeza para el pueblo de Dios? Hermanos, sí. Hermanos, mire, allá afuera, el tipo que es un adúltero o que es un ladrón o que es lo que sea, el tipo hace lo que hace y a veces hasta su profesión es, ¿no? Su profesión es dependiendo del pecado que sea. Él va, peca y reza, empata y el tipo está full, 10 de 10. Pero un creyente, que de verdad sea creyente, un hijo de Dios, hace cualquier cosita, hermanos, y se le viene todo encima o no. Esta semana estaba yo ahí en la puerta, creo que se terminaba la reunión de damas, creo. Pasó una señora
Y la señora, no, bueno, una señora ya muy mayor, ¿no? Entonces la señora pasó y yo estaba ahí como ya para salir en la moto y dijo, "Mm, que vivan lo que predican", pero la señora como sarcástica, ¿no? Y entonces yo le dije a la señora, le dije, sí señora, pues no, pues como muy amable, porque pensé que de pronto ella se venía y podía hablar con ella. Le dije, sí señora, y me dijo, "Ja, ja", o sea, burlándose, ¿no? Como quien dice, ¿cuál? Ustedes que van a vivir lo que predican, decía la señora. Hermanos, es eso, ¿no? Pero yo sé que si la señora pasa por, perdonen, espero no herir a ninguno, si la señora pasa por una iglesia católica, ella no va a decir eso, porque aquí es permitido todo, ¿sí? O sea, aquí no pasa nada. Pero hermanos, nosotros tenemos el ojo del mundo encima ¿sí? El ojo del mundo está sobre cada uno de nosotros. Y mis queridos, por eso la exigencia, ¿sí? Por eso la exigencia no de lo que estoy diciendo, hermano, de la palabra de Dios. Porque tenemos mucha responsabilidad en las cosas que Dios nos manda. Hermanos, ¿confiamos en las religiones? Claro que sí. Ahí tengo el Salmo 146, 3:5. Ustedes lo miran en la casa. Seguramente usted era uno de los que decía, no es que mi religión, etcétera, etcétera, qué sé yo. Pensábamos que nuestras buenas obras eran suficientes. ¿Eso podía pasar antes? Sí, pensábamos que yo por ser, pero ¿qué dice la Escritura? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, hermanos, sí, tenemos que tener buenas obras, pero no las buenas obras como las manejábamos antes. Estaba pensando, hermanos, también en un tema que poco lo tocamos, igual no voy a entrar mucho en el tema. En aquel entonces atrás, hablando de las mujeres pensaban que tenían que forrar, mostrar sus cuerpos para estar bonitas. ¿Sí? En el mundo, hermanos, en el mundo las mujeres creen que tienen que mostrar su cuerpo para estar bonitas, ¿sí? Bueno, al menos eso es lo que pasa, lo que uno ve que eso allá, ese es el desfile. Pero hermanos, mirando lo que dice ahí en 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2:9, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice a nosotros que las mujeres de Dios no deberían de forrar y yo puse ahí como una diferencia, no, forrar y mostrar parecieras que es lo mismo y no es igual. Entonces, forrar significa algo, ¿no? Pegado, pero mostrar puede ser, voy a ser un poco ilustrativo, forrar, mostrar puede ser que una mujer tiene que una mujer tiene una faldita muy ancha, ¿no? Una faldita muy ancha, muy bonita, ¿no? Larguita, pero tiene una blusita aquí, ¿no? Tiene una blusita aquí, pues, ¿no? Entonces, claro, ella está con su faldita, pero está mostrando, ¿sí? Estamos entendiendo un poquitín por lo menos, ¿no? Un poquitín por lo menos, hermanos. Entonces, hermanos, es eso, ¿no? Hermanos, son cosas, hermanos, que el pueblo de Dios tiene que mostrar la diferencia. Vuelvo y digo, si usted, mujer que está en esta mañana, no es una hija de Dios, no se preocupe por lo que estoy diciendo, cierre los oídos, porque usted lo que necesita conocer es a Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? No se preocupe por lo que estoy diciendo. Pero estas cosas, ahora, si miramos ahí en Génesis, Génesis capítulo 3, me llama la atención, hermanos, lo que dice en el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ellos qué habían hecho? Ellos se cubrieron con unas hojitas, se taparon
Y Dios dijo, no, no, mijo, así no es. Venga, yo los visto. Venga, yo los pongo bonitos. Hermanas, póngase en, como Dios dice. En serio. De verdad, hermanitas, mire, ustedes son tan lindas, tan queridas. Y yo sé que ustedes, yo digo es por si de pronto, ¿no? Yo digo es por si de pronto, no es que, no, por si de pronto, hermana, las mujeres de Dios deben de vestirse decorosamente, con pudor, con respeto. Aún, hermanas, por el respeto a los hermanos de la iglesia, una mujer de Dios debería de vestirse respetuosamente. En el cuarto, allá en el cuarto con su esposo, sea bien atrevida, ¿cierto? Allá sí, pero entendemos. Ahora, mis hermanos, estaba pensando que muchas veces los que tienen las niñas pequeñitas, como las niñas pequeñitas se ven tan lindas con la cosita aquí, ¿no? Hermanos, cuando la niña pequeñita, ella se ve como tan bonita, pero ella va creciendo y ella va a querer seguir vistiéndose como la he enseñado. Y deberíamos de cuidar los que tienen pues las niñas que también son tan lindas. Hermanos, podríamos hablar de muchas cosas más, pero recuerden, hermanos, lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que ser esos testigos de Dios, no testigos de Jehová, no. Los testigos de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Los testigos de Dios. Y entonces, hermano, un soldado se viste como soldado. Si somos cristianos, hermano, nos paramos como soldados, con la armadura de Dios, como Dios nos manda a nosotros. Versículo 13, vamos a ver hasta dónde llego. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, el consejo de Dios es, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Ese es el consejo de Dios? Hermanos, sí, ese es el consejo de Dios. Sencillo. Todos tenemos la cabeza completa en esta mañana y con media entenderíamos. O sea que, bien, olvidando ciertamente lo que queda atrás, allá, y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, olvidando y extendiéndome. ¿Qué es mejor? ¿O qué sería más necesario? ¿Olvidar o extenderme? Estamos hablando, olvidando lo que queda atrás, pero también nos dice que extendiéndome a lo que está adelante. Pues hermanos, yo estuve pensando que realmente al hacerlo primero, lógicamente hacemos lo segundo. ¿Sí? Alguien que de verdad delante del Señor dice, Señor, olvido allá. Señor, esto es basura para mí. Aunque este hombre anhela, Señor, esto no es lo que yo necesito. Señor, me dispongo porque quiero, Señor, quiero ser un hombre y una mujer íntegro para ti. Olvido, ¿y qué hago inmediatamente? Me extiendo allá. El muchacho que está muy enamorado de la muchacha, ya estando bien enamorado, él va y le dice, mi amor, quiero que nos casemos. Él no puede quedarse con 70 años diciendo que ama a la muchacha. O sea, no, el tipo siendo joven dice, te amo y me extiendo, me caso. Es igual, hermanos. Nosotros olvidamos lo que está atrás y nos extendemos a lo que está adelante. Dice ahí en Filipenses, en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Miren lo que dice, hermanos. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice ahí el texto. Pablo no se refiere a un simple conocimiento intelectual, ¿no? Conozco la Biblia, conozco el hebreo, conozco y conozco. No, ese no es el tema. Sino una relación profunda, transformadora. Esto es superior a cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, él está hablando es que eso tiene que hacer un efecto transformador
Esto tiene que ser superior a cualquier otra cosa. Hermanos, de verdad, ¿qué es lo primero en su vida o en mi vida? Piensa en eso. Pero Cristo es mi Señor. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es el orden que tenemos? Jesús es el Señor. Y bueno, no es el tema, pero Jesús es el Señor. Hemos hablado nosotros, los hombres que hemos estado estudiando sobre el liderazgo, entonces nosotros decimos, Jesús es el Señor, la cabeza. Luego decimos, después, el orden para la iglesia, ¿cuál es? La obra. Ayúdenme. ¿Qué pongo ahí de segundo? Jesús, la obra del Señor, ¿o qué pongo de segundo? O el Señor de la obra. Entonces Jesús, el Señor, luego el Señor nos ha puesto a nosotros ¿en dónde? En una familia. Entonces Jesús es el Señor. Tenemos una familia, un esposo, una esposa, unos hijos. Tenemos la iglesia, pero muchas veces nosotros, hermanos, Jesús es el Señor y nos enfocamos, digamos, puede ser, descuidamos la familia, que es mi familia, mi responsabilidad, y me involucro en hacer cosas para el Señor. No puede ser. Mi responsabilidad debe ser, el Señor es mi Señor, y luego los que están aquí a mi responsabilidad, luego entonces vamos a servir al Señor, y luego viene el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Ahí mismo en el texto. No es un sacrificio doloroso. Porque hermano, cuando Pablo está diciendo por amor del cual lo he perdido todo, Pablo no está diciendo, ay, mire, es que pobrecito yo me tocó que dejar hebreo de hebreos y ay, ya no. Hermano, no. Él no está mirando como una lástima. Él está mirando como algo que es una pérdida porque la meta él es Jesús. Hermano, no es un sacrificio doloroso. La motivación principal es conocer a Cristo. ¿Sí? Por amor del cual lo he perdido todo. Entonces, volvemos a lo mismo. Si hay cosas que me estorban, por amor del cual lo he perdido todo. Deberíamos de estar pensando así. Y hermanos, termino ya leyendo Hebreos 12:3. Considerad a aquel, hablando de Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y lo resalté. ¿Para qué considero a Jesús? ¿Para qué miro a Jesús? ¿Para qué pongo los ojos en Jesús? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, cuando yo estoy desanimado, es porque he dejado de mirar a Jesús. Seguro, hermanos. Y si he dejado de mirar a Jesús, no puedo ser testigo. No puedo ser un hombre o una mujer donde estoy dejando un legado para otros, menos. No podrá ser así. Entonces, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y dice el verso 4, para cerrar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, lo que a usted y a mí nos ha pasado no es nada, ¿sí? No sé usted qué historia tiene, hermano, es que a mí me pasó, me siguieron, me persiguieron, bueno, lo que usted quiera poner. Hermano, a usted y a mí no nos ha pasado nada. Cristo Jesús sí, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias Dios por su palabra en medio de nosotros, porque ella misma dice que es como espada de doble filo. Dios, somos conscientes que muchas veces no nos despojamos de las cosas que necesitamos despojarnos y echar mano, Dios, de la vida eterna, de lo que de verdad permanece para siempre. Oramos en este día, Dios, que este grupo de hombres, de mujeres redimidos por su gracia, podamos, Padre, con sencillez, con respeto, con voluntad, con amor, podamos, Dios, de verdad mirar qué cosas estorban en mi vida espiritual,
Y Dios, que podamos quitar, despojarnos, que podamos, Dios, regresar al redil, a las cosas que Dios, que de verdad son buenas para nuestra alma. Te queremos alabar, te queremos bendecir. Oramos, Dios, por los hermanos que están viajando, que los guardes, que les ayudes en su ministerio, en lo que están haciendo. Y Dios, ponemos el día, oramos por la reunión en la tarde, que personas lleguen aquí a este lugar con el deseo de conocer a Jesús y que Dios prepare desde ya al hermano que dirige la alabanza y el que va a compartir su palabra. Te alabamos y damos gracias a Dios en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El Señor les guarde, mis hermanos.